¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la economía. En el programa de hoy, como hacemos cada semana en la tertulia económica, vamos a comentar las propuestas electorales en materia de economía de uno de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Hoy las propuestas que vamos a valorar son las del Partido Socialista. Comenzaremos hablando de política fiscal, como hacemos habitualmente. El Partido Socialista propone reformar de manera integral la tributación de la riqueza. Dice que para acabar con la descoordinación entre el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Y en estos últimos estableciendo un mínimo común en todo el territorio nacional. Vamos, que en las comunidades en las que estos impuestos están bonificados, como es el caso de la Comunidad de Madrid, pues nos van a quitar la bonificación. Por tanto, a nosotros nos suben los impuestos. También quieren establecer un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y poner en marcha un impuesto de fiscalidad ambiental con nuevos tributos, como por ejemplo un impuesto sobre las emisiones de CO2 o un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. Pues eso, un impuesto más. Luego vamos a hablar de empleo, y en materia de empleo, que es un área importantísimo, lo primero que dicen que van a hacer es derogar la ley de la reforma laboral del Partido Popular y poner en marcha un nuevo estatuto de los trabajadores, porque según cuentan, quieren más y mejores empleos. También hablan de poner en marcha un plan de choque para la reinserción formativa de 700.000 jóvenes sin titulación y sin empleo. Otra de las medidas es la subida del salario mínimo interprofesional para que alcance en 2 legislaturas el 60% del salario medio neto. Esta subida iría ligada a la evolución, claro, de la economía del país. O sea, yo prometo, pero luego según vaya. Bueno. Además, crearían el Observatorio de Competitividad y Productividad para, dicen, vincular salarios y productividad, que a mí esto me parece bien. Pero la verdad es que yo no sé si esto se lo van a aplicar a los funcionarios también, que sea en función de la productividad, y sobre todo a los políticos, porque todos hemos visto el Congreso y el Senado en muchas ocasiones, ¿verdad que sí? Pues a ver si se lo aplican a ellos. Y en cuanto, bueno, eso sí gobiernan, en cuanto a los trabajadores en paro, proponen una renta básica que actúe como última red de protección social, y sería una prestación similar a las pensiones no contributivas a las que tendrían acceso una vez terminado el desempleo. Y por último abordaremos un tema también muy importante, el de los autónomos, muy importante. Para este colectivo nos dicen que quieren mejorar el entorno de negocios empresariales para que una vez más, en 2 legislaturas, o sea, nada se va a hacer de inmediato, situar a España, dicen ellos, entre los 10 primeros países en el índice Doing Business. Bueno, además hablan de crear una línea ICO exclusiva para nuevas empresas con un año de carencia para la devolución de este crédito. Y también incluyen, como todos, reducir y simplificar trámites y costes administrativos para la creación de empresas, impulsando la creación de las startups. Y algo que a mí me parece importante, dice que hay que acercar la cotización a la seguridad social de los autónomos a sus ingresos. O sea, después lo matizan diciendo que hay que avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen por los rendimientos netos que reciban. O sea, ya ven que esto es solo una posibilidad, aunque sería fantástico. Bueno, pues para valorar estos puntos del programa económico del Partido Socialista me acompañan, como ya es habitual, el redactor jefe del área de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado, Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, pues que sí, nos importa a todos los ciudadanos. Hombre, y tanto. Yo creo que el mundo se mueve por el dinero al final, ¿verdad? Totalmente, la economía lo es todo. Lo es todo, claro que sí. Vamos a saludar a nuestro otro invitado, también lo conocen ustedes. Él es economista, doctor en economía, concretamente Óscar Romera. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar con vosotros, Mabel. Pues venga, vamos a entrar ya de lleno, porque quiero que nos dé tiempo, después de comentar los puntos más destacados del programa económico del PSOE, pues quiero que comentemos ese debate que hubo hace unos días entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, y sobre todo en el tema económico, claro. Pero vamos con las propuestas, a ver qué opináis. Política fiscal. Política fiscal, yo creo que lo primero que hay que señalar es un mensaje claro, que no es un mensaje que lance yo, sino que lo ha lanzado el propio Partido Socialista por boca de su portavoz o uno de sus portavoces económicos, que es Jordi Sevilla. No vamos a bajar impuestos. Eso lo ha dicho Jordi Sevilla. Sí, sí. Todos aquellos partidos que prometan rebajar de impuestos están mintiendo o están cometiendo una falacia. Es decir, el PSOE no va a bajar
impuestos. Ahora bien, esta es la parte que aporto yo. Los va a subir. Y esta es la clave del asunto. Y pongo dos ejemplos muy concretos. El Partido Socialista lleva en su programa la creación de un nuevo impuesto para financiar las pensiones públicas. En la actualidad el modelo de reparto que existe en España es totalmente insostenible, aparte de arcaico, aparte de que es un fraude piramidal. Pero independientemente de eso, hay un déficit estructural, hay un agujero que no se va a resolver. De hecho, se va a agravar con el paso del tiempo debido a que cada vez somos más mayores, vivimos más años, hay cada vez más gente que se va a jubilar y hay cada vez menos gente en activo. Por lo tanto, ese agujero se va a agrandar. ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? En línea, aunque con matices también a la del Partido Popular, que ese agujero se cubra con nuevos impuestos. Y el Partido Socialista habla de la creación de un nuevo impuesto específico para eso. Segundo dato que me gustaría aportar, el tema de los autónomos que has comentado, Mabel. El tema de los autónomos tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que aquellos autónomos que ingresan poco dinero, cerca de 600, 700 euros, cerca del salario mínimo interprofesional, pagan una auténtica barbaridad. Pagar 260, casi 300 euros de autónomos por cotizaciones sociales es una auténtica barbaridad. El problema radica en que la mayoría de autónomos, más del 80%, gracias a Dios, ingresa más que ese dinero. Claro. Y acomodar las cotizaciones al rendimiento neto, que es lo que vende el PSOE, que es lo que vende en parte Ciudadanos, que es lo que vende Podemos, significa una subida fiscal muy sustancial para más del 80% de los autónomos, porque significa equiparar los autónomos al nivel o al régimen que tienen los asalariados. Y Bueno, por lo tanto, pero eso no estaría mal, muchos autónomos no lo verían mal, si luego las prestaciones fueran también como las de los asalariados. yo es que creo que tiene una ventaja el hecho de que se mantenga el sistema actual. Yo no estoy en contra con el sistema actual, creo que es enormemente caro, pero sí tiene una ventaja, y es que aquellos autónomos que quieren cotizar más para recibir prestaciones mayores, también tienen esa posibilidad, Claro. simplemente tienen que optar por una base de cotización más amplia. ¿Qué pasa? Que la mayoría voluntariamente, y esto es lo importante, deciden cotizar por la mínima. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente son conscientes de que tienen que ahorrar para tema de desempleo o para tema de jubilación, pero ellos lo eligen voluntariamente. Yo creo que eso es una ventaja. Sí lo es, yo también lo creo. Sí, bueno, pues en relación con lo que dice Manuel, coincido en que claramente no dicen que van a subir los impuestos, pero sí que dicen, el otro día escuchaba a Jordi Sevilla, que en la segunda legislatura del supuesto gobierno de Pedro Sánchez podrían bajar los impuestos. Hay que recordar siempre que España está en el marco de un procedimiento de déficit excesivo. Es decir, desde el punto de vista de los ingresos y los gastos, nos hemos comprometido con nuestros socios europeos a acortar ese déficit, pero eso no quiere decir que no se puedan bajar impuestos. Claro que se pueden bajar impuestos, sobre todo cuando ahora mismo la economía está en crecimiento. Yo creo que desde mi punto de vista, el principal enfoque que hace el Partido Socialista, que es el de redistribuir, en este caso los recursos, siempre está con ese lenguaje de redistribución de la riqueza. Pues hombre, yo creo que hay que enfocarlo más en la generación de más riqueza. Ahí es donde verdaderamente yo creo que está el kit de la cuestión, es decir, generar más riqueza, generar más crecimiento económico, impulsar a través de los incentivos, a través del IRPF, a través del impuesto de sociedades, impulsar todavía una mayor economía, un mayor crecimiento. ¿Para qué? Para, lógicamente, tener mayor riqueza que redistribuir, y al fin y al cabo es consolidar la sociedad del bienestar. Y lo que no lleva a consolidar la sociedad del bienestar, lógicamente, es aumentar los impuestos, porque ahora mismo, en términos de sostenibilidad, estamos en una situación en la que cada vez hay, por crecimiento económico, más recursos económicos, y lo que hay que hacer es impulsar eso, sobre todo preocuparse en impulsar la actividad económica, la competitividad de nuestras empresas, y no focalizarlo en la redistribución de los recursos, porque vuelvo a insistir, cuando más recursos se tengan, más se van a garantizar la redistribución de los mismos, sobre todo en aquellas capas que más lo necesitan de la sociedad. No, uno de los graves problemas que tiene desde mi punto de vista el programa del Partido Socialista es que es lo suficientemente ambiguo como para que quepa de todo. Claro. Desde el programa, desde
desde un programa económico de perfil o estilo Podemos, es decir, subidas brutales de impuestos, aumento disparatado del gasto público, nacionalización de empresas, es decir, el caos absoluto, hasta un programa más moderado, más razonable, estilo socialdemócrata. Cabe un poco de todo. ¿Por qué? Yo creo que está pensado específicamente para el día después, es decir, para que el PSOE pueda pactar, pase, claro. exacto, pueda pactar con Podemos o con Ciudadanos en función de los resultados electorales. Y yo creo que por eso es suficientemente ambiguo. Además, hay una particularidad, y es que hay que recordar que dentro del PSOE hay dos ramas en materia económica claramente diferenciadas. La que representa a Jordi Sevilla, fichaje estrella de Pedro Sánchez, que viene del sector privado, que es un socialdemócrata moderado, razonable, con experiencia a nivel de gestión, cuyos referentes, digamos, son más próximos al modelo socialdemócrata de los países del norte de Europa, pero luego hay otro modelo, que es el que representa De la Rocha, que es podemismo puro y duro. Y la Fiscalía sobre la Riqueza es obra o es una de las iniciativas de La Rocha. ¿Y esto qué significa? En línea con lo que estaba comentando Óscar, penalizar la generación y el mantenimiento, acumulación de riqueza. Y eso es nefasto. La fuente de la riqueza radica en el ahorro y radica en la producción. No radica en el consumo y en penalizar la generación de mayor riqueza. Y lo que pretende De la Rocha es aunar todos los impuestos que gravan la riqueza, como sucesiones, patrimonio, IRPF por el tema del ahorro, etcétera, y establecer una tasa más alta con el fin de castigar no a los grandes ricos, sino a todos aquellos españoles que tengan un mínimo patrimonio. Y oye, quieras o no, gracias a Dios hay una clase media en España muy amplia que tiene una, dos viviendas, que tiene unos ahorros en el banco, que tiene un pequeño fondo de inversión. Todo eso va a ser castigado. Sí, pero es que tienes esa vivienda que quieres dejar en herencia a tus hijos y te castigan por ello. Bueno, aquí se penaliza el ahorro, pero luego también se dice muy alegremente que se va a establecer un tipo único y se habla del impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí hay que tener en cuenta una cosa: tenemos la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas del régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía, en la que hay un principio básico, el principio de autonomía para las regiones. Es decir, esto no se decide únicamente porque alguien desde el Estado dice que se debe establecer un tipo único. Pero ya si lo quitara el Estado iríamos ganando terreno. No, pero al margen de eso, porque es que luego la capacidad de actuación es muy limitada para tomar esa decisión. Bueno, pero luego están transferidas las competencias. Claro, pero es que eso se dice muy alegremente, y esto, una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que se hace. Y en ese sentido, decir que se va a establecer un tipo único, pues hombre, pues a mí eso me genera dudas, al margen de que yo sigo insistiendo. Es decir, penalizar lo que es el ahorro, penalizar lo que es la generación de riquezas, o enfocarlo sobre la redistribución de los recursos que tenemos, yo creo que el enfoque claramente hay que hacerlo en la generación de crecimiento y la generación de empleo. En ese sentido también, cuando se habla del empleo, que también es otro de los temas que toca el Partido Socialista, ¿no? La reforma laboral. La reforma laboral sí, hay que sancionarla, hay que retirarla, hay que... pues la reforma laboral, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es tratar de asentar, sobre todo de proteger aún más, no de protección desde el punto de vista del Estado, sino de conformar, de que la economía crezca aún más. ¿Para qué? Para que esos contratos más precarios pasen de situación más precarios a una situación pues con un grado de seguridad mayor. Pero eso no es por la vía del Estado que debe vigilar, estar vigilante para. Hay una parte que debe hacerse, pero por generación de riqueza, eso se puede conseguir de una forma mucho más óptima y más eficiente en relación a los recursos que tenemos. A mí me sorprende porque ya estamos de lleno en empleo, y lo primero que quieren hacer es la reforma, cargarse la reforma laboral. Con una contrarreforma laboral. Sí, claro, sí. Pero, y aquí yo he oído a muchos expertos decir que la reforma laboral, que es de lo mejor que ha hecho el PP en esta legislatura, y ahora sí se ha quedado corto, debería haber avanzado más, pero bien es verdad que socialmente también, claro, es muy duro acometer según qué reformas.
Pero esto, los expertos de uno y otro lado. Y ahora resulta que llega el Partido Socialista con Sánchez a la cabeza, otro que va también un poco iluminado, su referente, si es que su referente es Zapatero, después de eso, ¿qué esperamos? Mal referente. Pero es su referente, él lo dice, Sí. es su referente. Entonces, claro, derogar la ley así porque sí, es un gravísimo error. Yo creo que yo he sido muy crítico con el Partido Popular, creo que merecidamente, pero en el tema de reforma laboral he sido el primero en aplaudir. La reforma laboral está muy bien encaminada. Para mí es la mejor medida económica que ha puesto en marcha el Partido Popular para tratar de combatir el principal problema que tenía y sigue teniendo España, que no es otro que la tasa de paro, porque cuando se habla de pobreza, de desigualdad, de todo está relacionado con la tasa de paro. Claro. Esa es la fuente, el origen de los problemas. Entonces, claro, que me hablen ahora de que la reforma laboral va contra el derecho de los trabajadores. Pero bueno, pero qué barbaridad, qué tipo de barbaridades son esas. Lo que es una auténtica injusticia es que por culpa de una regulación extremadamente rígida, extremadamente arcaica, que es heredera directa de la época franquista, como es la regulación laboral en España que existía antes mediante convenios colectivos, lo que es trágico para los españoles es que esa regulación, por culpa de los políticos, haya destruido 3 millones de empleos durante la crisis económica, que haya triplicado la tasa de paro, que se dice pronto, triplicado del 8% que estaba en el año 2007 hasta más del 20% en el año 2011. Y la reforma laboral lo ha demostrado con datos, no con grandes soflamas ni con falacias propias de los políticos, con datos. Nos vamos a los datos y observamos. Año 2012, recesión. Año 2013, recesión. Y España destruyó empleo, pero mucho menos empleo del que se destruyó en los años previos. Y en el momento en el que tímidamente comenzó la economía a recuperarse, rápidamente se comenzó a crear empleo, rápidamente se comenzó a reducir el paro. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque digamos que la economía española ya no contaba con ese corsé totalmente arcaico que estrangulaba la creación de empleo en España, que era la regulación laboral de Zapatero mediante convenios colectivos. Lo que ha hecho Fátima Báñez, lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular es flexibilizar un poco, tampoco demasiado, que es ahí donde está el problema, un poco la reforma laboral. Y eso se ha traducido en más empleo y menos paro. Los países con menos tasa de desempleo son los países que tienen una mayor flexibilidad laboral. Sí, yo ahí completando lo que comenta Manuel, la idea que comenta Manuel, en fin, parece un poco incongruente que quien ha generado desempleo hasta ratios de más allá del 25%, de lecciones, yo lo digo con toda humildad, de lecciones de cómo hay que generar empleo, ¿no? Y quien ha dejado un déficit de 30.000 millones de euros, pues de lecciones de ese tipo. Pues bueno, oye, cada uno es muy libre de por supuesto, poner sus ideas encima de la mesa y luego estamos también para debatirlos todos, ¿no? Pero luego ahí, completando, en relación a la flexibilidad del mercado laboral, yo también coincido que yo creo que la reforma del mercado laboral, por lo menos por datos, ha sido una buena decisión, enmarcada, hay que repetirlo también, dentro del procedimiento de déficit excesivo, es decir, dentro de esa no intervención a España que hubo en el año 2012, te hace que te muevas dentro de un marco quizás excesivamente rígido a la hora de adoptar una reforma laboral más ambiciosa. Solamente, vuelvo a repetir, a través del crecimiento económico y la generación de empleo, eso se puede flexibilizar. Y ahora se han puesto argumentos y datos encima de la mesa para que se dé un paso más en ese sentido, que yo espero que se dé. Ahí, por ejemplo, por poner un dato, fijaos el caso de Alemania, ¿no? En Alemania a veces se olvida, pero es que claro, hay que ver todo en su contexto, ampliar la visión y además compararlo con otros países. Alemania ha superado, bueno, no es que haya superado, Alemania sigue siendo la locomotora económica de Europa, pero en el año 2009, tras la quiebra de Lehman Brothers, Alemania sufrió una recesión equivalente al 5% de su PIB, es decir, casi duplicó la recesión que había en España en ese mismo año. Bien, ¿cómo reaccionó el mercado laboral de Alemania? El paro no aumentó. El paro no aumentó a pesar de tener una recesión del 5%. ¿Por qué? Porque los convenios se establecían, o la negociación de las condiciones laborales se establecían vía empresa, que es un poco... Entonces, ¿qué es lo que hicieron los trabajadores alemanes? Además son grandes empresas, industria potente. Oye, que nos baja el consumo, que nos baja la producción, tenemos que ajustar. ¿Cómo ajustamos? Reducimos salarios, reducimos jornada laboral, para evitar despidos. Y eso fue lo que pasó en Alemania. ¿Qué pasó en España?
En España, bueno, y luego se recuperó rápidamente, fue una crisis en V profunda, se recuperó rápidamente y ya rápidamente volvió a crear empleo. ¿Qué es lo que pasó en España? En España no pasó eso. En España, como no, las empresas no podían descolgarse del convenio, automáticamente tenían que despedir. Claro. Y despidieron ¿a quiénes? A los temporales, que son los que tenían menos coste. Y dirán algunos, bueno, pero es que entonces lo que hay que hacer es endurecer o elevar el coste del despido para evitar esos despidos. Bueno, entonces en lugar de despedir al 10% de la plantilla, directamente esa empresa se declara en quiebra y se va al 100% a la calle. Empezando porque no contratarán. Claro, por supuesto. Teniendo en cuenta que es un gobierno Zapatero el que pasa de 45 días a 33 días de indemnización por despido. O sea, eso no lo hace un gobierno del Partido gobierno de Zapatero. Fue una primera reforma laboral. Pues es decir, desde el punto... Y ahora está en el 20, ¿no? 20 días. Sí, pero yo insisto... Pero, por cierto, que todos los despidos de sindicatos, de las sedes de los partidos políticos que han luchado... Todos han aplicado lo del 20%, lo de 20 días para los trabajadores que han despedido muchos. Estoy hablando de UGT, de comisiones, de partidos, en fin. ¿Sabes cuál es la tragedia? Que se incide mucho en la protección malentendida, es decir, que tú si te despiden, pues vas a cobrar 30, 20, 35 días, lo que quieras, pero cuidado, el problema no es ese. El problema es que en España, una vez que te entras en el paro, es muy difícil salir de ahí. En Dinamarca, que es uno de los mercados con mayor flexibilidad laboral, los trabajadores ahorran. Con una mochila austríaca, ahorran en el caso de ser despedidos y tienen una indemnización muy baja o incluso nula, pero tiene una ventaja y es que son despedidos, muy bien, a la semana ya tienen empleo. Claro. Esa es la gran ventaja. Ahí lo que hay que ver... Nos queda como un minuto. Sí, yo ahí únicamente lo que hay que ver el tema de, por ejemplo, se ha hablado de la mochila austríaca, me parece adecuado desde el punto de vista, el enfoque siempre flexible, o sea, es decir, que no sea el despido un coste más para el empresario. Y desde el punto de vista de la mochila austríaca, pues, hombre, pues desde el punto de vista de la protección que en un momento determinado debe dar el Estado a aquellos contratos más precarios, pues eso es el seguimiento que hay que hacer, sobre todo que para aquellos que tienen un contrato menos precario no se queden tirados en ese sentido, ¿no? Y bueno, para eso está el Estado, pero en fin, es una de las funciones de seguimiento del Estado, pero yo vuelvo a insistir en la idea que lo importante es la generación de crecimiento económico, que nuestras empresas, las pequeñas y medianas empresas cojan más fortaleza, crezcan, cojan más fortaleza, ¿para qué? Para generar aún mayor empleo y para que todos los recursos que necesita la sociedad del bienestar tal como la conocemos se garanticen. Y el secreto no está en redistribuir la riqueza, sino en generarla. Es fundamental, fijaos un dato encima de la mesa, tanto que hay tantas críticas que hay a las grandes empresas y que algunos partidos de izquierda quieren cargarse las multinacionales, subir los impuestos, qué malas son. Bueno, durante la crisis económica las grandes empresas son las que han aumentado la contratación, no solo no han despedido, han aumentado la contratación en plena crisis y las que pagan los mejores salarios y tienen mejores condiciones laborales. Por eso es fundamental, en línea con lo que señala Óscar, para fortalecer las pequeñas y medianas empresas, quitar barreras administrativas y fiscales que impiden o dificultan de forma extrema el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas para que se conviertan en grandes. España necesita muchas grandes empresas. Sin olvidarnos de los pequeños y medianos empresarios. Que se conviertan, que vayan creciendo. Fortalecer Digo por la parte el tejido, que me toca, hombre, por la fortalecer el tejido empresarial es fundamental para salir. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más. El debate pues se ha quedado para otro día. Otro día comentamos todos los debates, porque la próxima semana haremos una valoración, como venimos haciendo, de las propuestas económicas del Partido Popular. Y la última semana, bueno, pues hablaremos un poco, ya no habrá tanta generalidad, yo supongo que habrán matizado un poquito más, eso será la última semana, pero la próxima semana les comentaremos las propuestas económicas del Partido Popular. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, por haber estado aquí, igualmente Óscar Romera, gracias. Muchas gracias. Y ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.